Un peso. A little people no bueno, okay? Huh? A lot of people that tienen orgullo del cambio. A lot of people in Mexico no bueno. A lot of money, no, man. Yes. Lo pone texto. México. Señores, vamos a hacer una cadena de oración en este momento. ¿Qué pasó? Señores, alguien que haga otra cadena de oración de un minuto. Muy bien, pasa para acá. Vamos a hacer una cadena de oración para que nos dirija y nos proteja a nuestros ciudadanos en este país. Por favor, señores. Vamos a pedirle a Dios. ¡Todo silencio! Orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús le pedimos que nos cubra, Señor, con tu sangre preciosa en este camino largo que nosotros llevamos, Señor. Por favor, te pedimos, Dios mío, que protejan a nuestras personas que van caminando acá. A los niños, protégelos, Dios. A las personas que están aquí, Dios mío, protégenos, cuídanos, Dios mío, santo. Porque nosotros llevamos un propósito, Señor, llegar hasta nuestro futuro. Lo que nosotros necesitamos es, Señor, que nos cubra con tu sangre, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios mío. Lo que necesitamos es salir de este país, Señor. Protégenos con tu sangre, Dios mío. Cúbrenos, Dios mío, este camino largo. Que no nos cubra. Que la policía no nos arreste como nos viene arrestando. Y no nos sigan como nos vienen siguiendo como animales, Señor, Dios mío. Protégenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Avancemos, señores! ¡Avancemos! ¡Avancemos a la fuerza! ¿Qué tal, amigos de Portal Fronterizo? Muy buenos días. Estamos totalmente en vivo desde el Parque Central de Tapachula, donde esta mañana ya comenzará a salir la nueva caravana llamada Caravana Madre a la prensa. de Migrantes. Ya se están posicionando. Preparados a la prensa. Ya están desde muy temprano. Las autoridades federales han implementado operativos para tratar de dispersar a los migrantes, quienes hoy pretenden, bueno, salen ya en caravana, pero de la madrugada, como les decía, las autoridades federales han estado realizando operativos para evitar que se reunieran los migrantes, pero ya entonces los migrantes han salido esta mañana. ¿Qué tal, amigos de Portal Fronterizo? Buenos días nuevamente, les saluda como siempre Juan Carlos Gallegos y hoy está saliendo entonces esta caravana madre que le han llamado los migrantes acá en Tapachula, Chiapas,
Ya desde muy temprano las autoridades han implementado operativos para tratar que esta caravana saliera. Hay operativos desde la madrugada, pero esto no lo pudieron evitar. Así es que en estos momentos empiezan a caminar los migrantes y los vamos a seguir para darles esta cobertura. Y aquí están, como les decía, las autoridades federales, como es Migración, como es la Guardia Nacional. Han cambiado entonces de ruta, van a bajar. ¡No se queden atrás! ¡No se queden atrás! ¿Ah? Tranquilo, por favor. Cara, deve me bater por dentro da televisão. Mejorar lo que éramos esperando. Usen tapabocas, gente, usen tapabocas. Hay que ser precavidos. Teléfono 62. ¡Ya duele!
Vamos a seguir, ya van caminando sobre la 10ª para salir a lo que es ya la central poniente y emprender su camino hacia toda la central hasta buscar el puente que conecta ya a la carretera costera, la que comunica también con el nuevo hospital del IMSS, y posteriormente caminar ya hacia el ejido Viva México. Gracias a todos quienes nos siguen a través de Portal Fronterizo. Les vamos a dar esta cobertura este día completo para que ustedes vayan informando de lo que va sucediendo con esta nueva caravana de migrantes que está saliendo ya del Parque Central de Tapachula con destino hacia el centro del país. Compartan la transmisión para que lleguemos a más seguidores y más gente se entere de lo que está pasando en estos momentos en el sur del país. Ayúdenos a compartir esta imagen y gracias por seguir a Portal Fronterizo, como siempre. Somos activos, 504. Cómo solucionar la problemática, cómo seguir informando las situaciones. Son familias completas nuevamente. Esta caravana está integrada por niños, jóvenes, adultos mayores, bebés, y también no pueden faltar las mascotas en esta. Acá. Amigos, también él va a la caravana. ¿Cómo se llama? Leus. ¿De dónde son? Honduras. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo está comportado? Pues ahorita calidad. Calidad. Ahí lo llevamos ahí tranquilo.
También es otro a mí que sufre de lo que pasa en Honduras. Pues ahí está. Como les decía, también las mascotas también son parte de esta caravana de migrantes. Mandaron un mochilo para los niños. Manuel. Vamos, Mateo. Manuel. Con el objetivo de llegar a otros estados de Manuel. Compónme este para que quede, lo pueda yo bajar tantito porque está caminando para allá. Pero no creo que tienes que darle vuelta a todo. Ven. Bájalo tantito. Más. Ahí. Te veo en el puesto. ¿Cómo? ¡Somos libres! No queremos estar aquí. ¡Ya no queremos estar aquí! Estamos aguantando mucho hambre, frío. Estamos aguantando hambre, frío. Que no hay trabajo, di mami, que no hay trabajo. ¿Qué onda, Medari? Sí, por el seguro. Por el seguro nuevo, ya casi llegando al puente de la central. No, porque tengo que hay operativo de la madrugada. Sal. Bueno, a ver. Gracias.
todos quienes están conectando. Les saludo como siempre, Juan Carlos Gallegos, en esta cobertura de esta nueva caravana que está saliendo de Tapachula. Ahorita en este momento se localiza sobre la Central Poniente, buscando la carretera costera. Hoy por la mañana, por la madrugada, elementos de Migración y Guardia Nacional intentaron disuadir esta caravana con operativos que estuvieron haciendo en el Parque Central, donde sí lograron retener a algunos y algunos otros lograron huir. En estos momentos pues ya se volvieron a reagrupar estos migrantes y ya comienzan a caminar para salir del municipio de Tapachula, Chiapas. Esta caravana está integrada por migrantes haitianos, de Venezuela también vienen muchos, también de Ecuador, de Guatemala, El Salvador, Honduras, son los principales integrantes de esta nueva caravana. Van saliendo sobre el puente de la Central para posteriormente comenzar a caminar sobre la carretera costera y llegar al primer punto, que sería el Ejido Viva México, aquí en Tapachula, Chiapas. Hoy pretenden caminar un aproximado de 40 kilómetros de aquí hasta el municipio de Huixtla, donde se quedarán a dormir y posteriormente continuar su camino el día de mañana. Las autoridades vienen atrás. Migración y Guardia Nacional implementarán operativos para tratar de contener nuevamente esta nueva caravana. Stanley a poussé 25 immigrations. Te creo, vos que chambeabas bastante. Señora, señora.
Después que se tenía contemplado que salieran un poco más de 2,000 migrantes, son alrededor de unos 500 tal vez los que hoy salen nuevamente del municipio de Tapachula, Chiapas. Pero no le hace. Esa que nos llevaba a nosotros sí nos llevó, los niños que a veces se nos pueden ir. Yo no voy pesando hierro. Una dirección. No te metes cola.
ver sin mascarilla. Sigue caminando a ver sin mascarilla. ¡Corremos rápido, corremos rápido! Rápido, 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 si no te pegan. ¡Ey, avancemos! ¡No lo queremos! Ya caminan sobre la carretera costera. Gracias a todos quienes nos ven y nos siguen. Hemos dejado el audio ambiental pues para que escuchen los gritos y algunos cánticos que traen los integrantes de esta nueva caravana de migrantes. Ya caminan sobre la carretera costera. Saludamos a todos quienes nos ven y se están conectando en estos momentos para Portal Fronterizo. Va. Un aproximado como de unos 500, 600 son los que caminan la mañana de este sábado 4 de septiembre. Esta caravana ya la habían anunciado, la habían denominado caravana madre. Se tenía contemplado unos 2000, al final de cuentas fueron muy pocos. Son ni la mitad, son como 500, 600 los que hoy vienen caminando sobre la carretera costera.